Y arrancamos este bloque de entrevista central con una temática que ya les estuvimos comentando más temprano. Este sábado 26 de abril se va a estar llevando a cabo el Encuentro Nacional de Supervivientes de Suicidio, dirigido a familiares, amigos o personas cercanas de víctimas de suicidio. Este evento busca crear un espacio de intercambio, aprendizaje y construcción colectiva sobre la temática. El evento va a estar contando con la participación de Cristina Blanco de Aidatu, Proyecto ICOBE y el Grupo de Apoyo a Supervivientes de Suicidio. Para hablar de este tema nos acompañan justamente Cristina Blanco, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociología en el País Vasco y profesora de la Universidad del País Vasco por más de 30 años y actualmente es jubilada. Además, Cristina es presidenta de Aidatu, que es la Asociación Vasca de Suicidología. Y también nos acompaña Gabriela Novoa, que es magíster en Psicología Clínica, psicoterapeuta especializada en psicoterapia psicoanalítica, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la Universidad de la República y ex integrante de la Dirección de Salud Mental de ACE entre 2010 y 2020. Bienvenidas ambas, qué currículums. Muy largo, ¿no? Pues muchísimas gracias por invitarnos. Sí, bueno, edad tenemos. Bueno, el tema, decíamos hoy más temprano con Martina, es de esos que a uno preferiría no tener que abordar, pero que además ha tenido como distintas etapas, me parece, en nuestro país por lo menos, porque había un momento donde en los medios estaba como la consigna de no hablar del tema del suicidio porque parecía que hablarlo era impulsar a. Después eso cambió y se prefirió transitar por el camino de, estar bien informados, como parece que corresponde en todas las temáticas. Pero bueno, ustedes tienen el micrófono y la iniciativa para contarnos de esto que será este Encuentro Nacional de Supervivientes. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en Uruguay? Bueno, tomo la palabra porque somos uno de los organizadores del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida del UDELAR, que está conformado por varias disciplinas. Justamente una de las cosas que nos hemos preguntado durante estos 12 años de trabajo en la producción de conocimiento, en esta intención de comprender este fenómeno que nos hace sufrir tanto en Uruguay por tener unas tasas tan altas, las más altas de Sudamérica, de tener 2 suicidios por día y seguir siendo estables y ascendentes en esta cifra. Lo que nos encontrábamos era que quizá nos estaba faltando esa arista que era la voz de los supervivientes, ¿no? Y este encuentro surge como un resultado, una consecuencia de lo que fue la campaña de sensibilización, esta intervención urbana del año pasado, La Última Foto, que pudimos hacer en alianza con el Centro de Fotografía, una organización británica para supervivientes de suicidio y la universidad, que ahí convocamos a familiares de personas que se habían quitado la vida para poder sumarse y donar una foto y también su tiempo y voz para poner el tema en la ciudadanía, en lo civil, ¿no? O sea, la hipótesis y quizá la que ya es nuestra interpretación del fracaso como uruguayos es que quizá está muy encapsulado en lo sanitario, ¿no? Y quizá en el Estado o en la política pública, cuando la ciudadanía también se tiene que hacer como corresponsable, ¿no? Como que de alguna manera es un llamado a que como ciudadanos pensemos qué nos pasa. Me resultó muy interesante justamente hablar de supervivientes del suicidio, porque usualmente cuando hablamos de la problemática hablamos de las personas que, se quitaron la vida, pero esa parte de lo que queda justamente ese duelo es una parte que no se habla. Entonces me resultó muy novedoso cuando escuché del evento también. Y en eso, Cristina, tú sos quien sabe mucho del tema, ¿no? Bueno, sé mucho, tengo la experiencia de ser superviviente ya hace 13 años. Yo antes no tenía idea de todo este tema. Yo trabajaba en otras cosas, en la universidad, en otros temas. Pero bueno, la vida es así y de repente te encuentras con una situación absolutamente inesperada, muy traumática. Pero miras alrededor y dices, lo que ves es nada, es un vacío tremendo, es un abandono terrible, es un no poder hablar,
ves muchísima diferencia, te das cuenta, lo vives, lo percibes, que hay muchísima, o que había, sigue habiendo, muchísima diferencia cuando una persona se muere por otras causas, aunque sea tempranamente. Claro. Un accidente de tráfico o una enfermedad terminal, aunque sean personas jóvenes, la sociedad tiene herramientas, porque se han aprendido, nos hemos socializado en ello, tiene herramientas para acompañar a esos tipos de duelo. Pero para este no. Entonces yo me encontré con eso, ¿no? Con un vacío, con un silencio. La persona fallecida es como si jamás hubiese existido. Incluso en entornos cercanos no se volvía a hablar. Entonces, claro, con todo esto, luego también el sistema sanitario pues tenía sus dificultades. El propio momento de crisis, en el sentido de encontrar el dar la mala noticia, encontrar el cuerpo, todas estas cosas que, son un poco complicadas, pues ves que el trato que los primeros intervinientes daban a los familiares era un trato casi vejatorio. Con todo eso... Te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo juega la religión en todo esto? Bueno, la religión es un factor protector, sin duda ninguna, tanto para quienes tienen conductas suicidas como para los supervivientes. Pero bueno... lo digo porque siempre hubo, o yo por lo menos me crié con ese concepto de que, por ejemplo, para la Iglesia Católica, el suicida era una persona que era condenada. Bueno, en nuestro país, en España, hasta el año 82 o así, o sea, hasta ayer, como quien dice, antes de ayer, porque la historia... En términos históricos es nada. Sí, es nada. Bueno, a las personas fallecidas por suicidio no se les enterraba en un cementerio, en Camposanto, se les enterraba fuera. Esto hace poquito. Es verdad que era un concepto, pues... pecaminoso, ¿no? El quitarse la vida, pues la vida es de Dios y Dios te la da y Dios te la quita, ¿no? Pero bueno, eso cada cual tiene sus creencias, tiene que vivir de acuerdo con sus creencias, pero mismo, tiene un peso social. Sí, pero ahora mismo nosotros, por lo menos, ese peso cada vez es menor, ¿no? Se está generando unas sociedades más laicas y bueno, no sé si para bien o para mal, eso ahí ya no me meto, que eso sería otro tema, pero sí que el apoyo... A ver, por un lado tienes ese castigo social que supone una religión de esa naturaleza, ¿no? Que castiga el darte muerte porque la vida no es tuya y no la puedes quitar, pero por otro lado también es un factor de protección, precisamente por ese miedo a pecar, a ir contra la voluntad de Dios, pues es un factor protector y los supervivientes, bueno, pues pueden acogerse a esas ideas o a esas creencias para decir, bueno, pues eso es una penalidad que me han enviado y yo tengo que asumirla, y yo que sé, es una prueba, no sé, cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, en cierto modo también es un factor protector. Y con respecto justamente al tema del suicidio, ¿qué lugar toman los determinantes sociales? Tengo entendido que hay una diferencia entre hombres y mujeres, tal vez, no sé si el tema de las desigualdades, también hay una diferencia en el interior, con el tema de los suicidios. Hay un cruzamiento curioso, además, en los datos, ¿no? Ahí te doy. Bueno, con respecto a las diferencias de género, lo que llamamos la paradoja de género en el suicidio, porque las diferencias por género, e incluso por edad también, pero por edad hay más diferencia entre países. Sin embargo, la paradoja del género, la diferencia de género es prácticamente universal. En mayor o menor grado, es prácticamente universal. Creo que incluso los últimos países como China o India, en donde los suicidios eran más de mujeres, ya ha cambiado también. ¿Cuál es esa paradoja de la que hablamos? Los hombres mueren mucho más que las mujeres por suicidio. Es decir, mueren más por suicidio en una relación de 3-1. Es decir, de 4 personas muertas, 3 son hombres y una mujer. Puede variar un poquito más en función del país, pero en general es así. Y, sin embargo, lo que se dice es que las tentativas, los intentos de... La propensión a cometer el suicidio. Sí, es mayor entre mujeres, pero lo consiguen menos. Es decir, hay una conducta suicida diferente por género.
Quizá los hombres pues tienen una contundencia mayor, buscan métodos quizá de menor rescatabilidad, métodos y momentos y contextos de menor rescatabilidad. No es lo mismo. No es lo mismo hacer ciertas conductas en el domicilio, donde estás cerquita del teléfono o cerca de familiares, que irte al monte, ¿no? Y ahí no hay nadie. Y bueno, que son conductas muy, muy diferentes. Y probablemente por razones de socialización, de roles de género, fundamentalmente. Claro. Gabriela, aquí voy a datos que pueda haber de nuestro país. En ese cruzamiento de datos, está, por ejemplo, los suicidios cometidos por quienes son además asesinos de sus parejas, los femicidios. Sí, yo creo que los suicidios se contabilizan como tal en lo que hace al dato, ¿no? O sea, al certificado de función, o sea, cómo murió. Entonces eso está todo globalizado. Nosotros quizá como país tenemos muy buena información en cuanto al dato concreto. Lo que no quizá tenemos es esto que tú preguntabas de bueno, cuáles fueron los determinantes sociales, cuáles fueron las trayectorias de cada uno de esos individuos que se mató, ¿no? Tenemos el año pasado un 75% fueron hombres. El resto fueron mujeres, que también había aumentado un poco en mujeres, que eso es otro grave problema, ¿no? Porque no es menor que sean las mujeres que se intentan matar, o sea, no quiere decir que el nivel de sufrimiento es altísimo en ambos géneros. Entonces eso también es importante. Entonces nosotros como sociedad tenemos que quizá pensarnos en esta cuestión que es transversal, que es el género y qué pasa con los hombres, donde quizá hay un mito también muy instalado, ¿no? Sobre el suicidio, pero también sobre la masculinidad. Entonces ahí nosotros tenemos un trabajo enorme para hacer específico, ¿no? Y entonces toda esta tarea de invitar a un encuentro de supervivientes también tiene que ver con poner en esta población, que es muchísima, porque si estamos hablando de miles de suicidios en estos 10 últimos años, imagínense si por cada suicidio se piensa que hay entre 6 a 100 afectados, ¿no? Claro. Si hablamos hasta en el encuentro ahora que nosotros pedimos un formulario de inscripción, es impresionante ver los vínculos, ¿no? Hay muchos compañeros de trabajo, no solo hijos, padres, hermanos, exparejas, parejas. Es muy impresionante, ¿no? Porque una de las consignas que hicimos es que fuera un encuentro de supervivientes, o sea, muchos docentes a veces o colegas que quieren venir a formarse en el tema, nosotros pedimos, no, esta vez es para encontrarnos con supervivientes, para que ellos puedan también decirnos a nosotros en qué estamos fracasando como sociedad. Cuando digo nosotros es quizá la universidad en este caso, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos mucha tarea estratégica que aplicar, teniendo en cuenta el género, las desigualdades, lo que tiene que ver con esta cultura del individualismo y de la desafiliación, o sea, no pertenecer a es un factor de riesgo, ¿no? ¿Se da más en alguna extracción social, en algún...? Bueno, esto no afecta, acá es increíble, ¿no? Es universal. Acá tenemos de todos los estratos sociales. Y esto es interesante, como tenemos también muchos mitos, que es que, bueno, somos un país triste. No, acá generalmente el mes que más se ha detectado suicidios es en diciembre, que para nosotros es de calor, de comienzo del verano, y bueno... Entonces, según un psicólogo amigo, es la zafra de ellos, ¿no? Terrible, terrible, pero sí. Sí. ¿Hay culpabilidad en los supervivientes? Sí, bueno, ese es uno de los rasgos que diferencian este tipo de duelo de otros duelos, aparte de la falta de acompañamiento social, ¿no? De ese silencio que tienes alrededor. Hay como otros dos elementos que también están muy presentes en este tipo de duelo y no lo están en otros, como es la culpa, efectivamente. ¿Qué hiciste, qué no hiciste, no viste, no...? En fin, bueno, todo ese asunto que es muy duro de asumir y de trabajar en lo emocional. Y luego hay otro elemento del que no se habla mucho, pero bueno, que es la idea del abandono. Es decir, supuestamente un suicidio se produce porque uno es voluntario, ¿no? No ha querido irse. Y es muy duro asumir que alguien que vive contigo, alguien que es tu familia, que te ha querido, que tú le quieres, se ha ido porque ha querido. Entonces
Entonces eso es muy duro. Y también me cuestiona si realmente eso ha sido así. ¿Dónde está la voluntariedad de quitarse la vida, ¿no? Porque no es tan automática, no está tan clara. Puede haber algún caso que sí, pero en la mayoría lo que se comenta es que la gente sufre mucho, tiene mucha desesperanza en ese sufrimiento, porque podemos sufrir mucho en un momento dado, pero si vemos la luz al final del túnel lo podemos soportar. El problema con la conducta suicida es que no se ve salida, aunque a veces puede haberla. Y pero no se la visualiza. Pero no lo ve. Entonces es ahí donde como sociedad tenemos que trabajar, en ayudarle a ver esa salida. Pero eso, pues, ¿hasta qué punto es voluntad o simplemente es una solución definitiva a problemas temporales, ¿no? Entonces, eso de la voluntariedad y tal, que el superviviente lo vive, ¿no? Muy, muy duramente. Imagínate, pues, unos hijos, una esposa, un esposo, unos padres que tienen que asumir que su hijo se ha ido porque ha querido, ¿no? ¿Dónde quedan ellos, no? Claro. Pero bueno, que nosotros consideramos que la voluntariedad no está tan clara. Hay mucha ambigüedad, y la gente en muchas ocasiones, y los testimonios de los sobrevivientes, que son el otro grupo de personas que sobreviven a sus propias conductas suicidas, los testimonios así te indican, ¿no? Porque muchísima gente que ha tenido tentativas y no ha conseguido su objetivo, luego vive felizmente, vive contento, vive feliz como cualquier otra persona, ¿no? Entonces nos tenemos que fijar en esos testimonios y ver que realmente si esa persona hubiese muerto, no hubiese tenido esa oportunidad de seguir viviendo. Sí, ahí traes un tema interesantísimo que tiene que ver con los medios de comunicación y cómo hablar de este tema, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de comunicar, quizá hay una los españoles lo dicen, ¿no? Las 3 R's, comunicar con responsabilidad, con rigor y con respeto, ¿no? Entonces, hay cosas que no hay que comunicar, que no agregan nada, que lo único que agregan es sensacionalismo y quizá distractores de realmente cuál es el problema, ¿no? Entonces no es necesario comunicar ni el método ni qué pasó, porque no lo sabemos, porque la persona ya se fue. Lo que sí sabemos es que es posible prevenir, capaz que no predecir, porque si pudiéramos predecir estaríamos atando a nuestro ser querido para que no lo cometa al suicidio. Entonces es súper importante poder plantear esto que dice Cristina, que es el tema de la esperanza, que es una palabra que a veces dice, bueno, que tiene muchas connotaciones y parece muy simple, pero es tan compleja que es cuando uno da testimonio también o relata sobre los suicidios en Uruguay, tenemos una población importantísima de personas que han sufrido intentos de autoeliminación que hoy ya lo superaron, ¿no? Entonces quizá el dolor es tan fuerte y es muy, muy intenso y demora mucho en tiempo, pero siempre tiene que haber como sociedad una salida, ¿no? O sea, nosotros no podemos claudicar ahí. Y ahí es donde está la responsabilidad de todos, no solo de los sanitaristas o de las instituciones o autoridades. Acá es entonces, como familias, lo que nosotros vimos es que quedaron muy abandonadas y tampoco ellas pudieron ser portavoces de vamos a hacer que la sociedad llegue antes, que no le pase lo que le pasó a mi hijo, a mi marido, a mi pareja, a mi hermano, ¿no? Entonces, esta es la voz, esta es la invitación al encuentro, ¿no? A que podamos transmitirnos. Y uno mismo, ¿no? Bueno, porque todo empieza en uno, ¿no? Tal cual. Porque otra podríamos decir controversia es, bueno, tenemos que aprender más de señales. Acá Cristina nos ha enseñado muchísimo, ¿no? Yo estoy muy transversalizada con lo sanitario, trabajé 32 años haciendo talleres en el hospital sobre cómo detectar las señales al personal médico. Quizá ahí sí, porque hay una puerta de entrada que uno tiene que estar más alerta y buscar, porque hay cosas que vienen solapadas, pero tampoco es que nosotros tenemos que tener guardianes civiles para detectar a depresivos. Quizá tenemos que ser más humanos, o sea, invocar a nuestra humanidad de
el quédate, si te pregunto cómo estás, que no sea rapidito y me voy, ¿no? Claro. Animate, si vos ves un compañero de trabajo que anda muy bajoneado, animate a preguntarle. Pero animate a preguntarle. Para escucharlo, pero también animate a preguntar esa pregunta que nos llena de pánico, que es, ¿estás pensando en matarte? ¿Por qué? Porque si vos la preguntás, está más validado, más que validado científicamente, es que si él lo llegó a pensar, vos le estás dando un lazo, un puente para hablar del tema, para compartirlo contigo y para que vos, junto con él, puedas buscar ayuda. Porque quizá vos no tenés ni idea, quedás paralizado, pero hay otros. Entonces hay una serie de herramientas como humanos que podemos hacernos con responsabilidad y fraternidad, que es bueno cómo entablar conversaciones difíciles con amigos o seres queridos que la están pasando mal. Bueno, y justamente por este evento, ¿qué rol juegan los supervivientes en el tema de la prevención también? Eso justamente lo leía en el afiche que hablaba de la prevención y la posvención. Me resultó muy curioso. Quería saber sobre eso. A ver, la posvención, aparte de ser todas aquellas acciones y actividades que se realizan para y con supervivientes, es decir, personas que han perdido a alguien querido por suicidio, el realizar estas actividades en favor de estas personas para que superen para que reubiquen esa muerte y reconstruyan la vida, porque se queda destruida y devastada, ese aspecto traumático lo que hace es tener más probabilidades de seguir un poco el mismo camino, de tener conductas suicidas. Por lo tanto, el apoyar a los supervivientes supone prevención también. Eso lo dicen los expertos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? De que la posvención es prevención también. Es decir, es ayudar a que las personas que han vivido ese trauma no sigan el mismo camino, porque es verdad, sobre todo en personas jóvenes, cuando pierden a sus padres o a sus hermanos, en ciertas poblaciones jóvenes la tendencia, la probabilidad de suicidio es mayor. Si apoyamos eso, ya no solamente mitigamos ese dolor, sino que además aprovechamos para hacer prevención. Por eso juego un poco de palabras, posvención, prevención. Ni que hablar que en la posvención también está esta posibilidad de dar herramientas y de poder informarnos y conocer, cuáles son nuestros derechos en esto de salir del silenciamiento, del aislamiento, ¿no? Porque hay un mito que ¿es hereditario el suicidio? No se descubrió ningún gen. Quizá lo que es hereditario es ese modelo de resolución del problema, ¿no? Es otro mito. Y eso queda encapsulado. Entonces hay generaciones que atraviesan con ese secreto familiar. Y ese secreto, sabemos que los secretos no tienen patas cortas, ¿no? Como la mentira. Entonces, de alguna manera, si nosotros lo seguimos encapsulando al muerto por suicidio, lo silenciamos, es lo que decía Cristina, ¿no? Ya ni le preguntamos no queremos hablar del abuelo porque el abuelo se mató. No vamos a querer hablar del tatarabuelo. Y cuando aparecen algunas conductas que pueden determinar algún riesgo de suicidio, le preguntan, ¿y tuviste algún antecedente? Y queda esa especie de fantasma circulando ahí, ¿no? Entonces también los intentos de dominación son formas de comunicar. El otro día, a propósito de otro tema, compartíamos un tema musical de un conjunto de jóvenes, El Gato de Ponce, donde dice: si me querés cuidar, no me ocultes la verdad. Ahí va. Tal cual. De eso parece que se trata. Entonces la posvención también tiene que ver con poder ayudar a hilar este duelo de una manera quizá de lo más saludable que se pueda, porque hay formas también de duelar, ¿no? Claro. Entendemos que duelar solo es muy complejo. Acompañado tiene una cuestión que hace a que la red también te sostenga, ¿no? Y darle un lugar a ese muerto. Una de las cosas que nos pasó en la última foto, que fue interesantísimo, es no queríamos saber qué le pasó. Queríamos saber quién era, porque uno no es su momento de suicidio, uno es mucho más. Entonces poder rescatar, ¿no? Lo que nos han dicho los familiares, que por eso este encuentro tiene hoy este lugar, es gracias por preguntarme quién era, cómo era, qué le gustaba, qué no le gustaba, se reía, no se reía, se peleaba, era insoportable. O sea, poder hablar de lo que fue él, porque es como que el momento tapó
suicidó todo lo anterior. Claro. Entonces, fue una posibilidad de rescatar a ese ser querido perdido. Entonces, porque es como todos dicen, es como una doble muerte. La muerte por la pérdida del ser querido, pero la muerte del recuerdo. La muerte social. Claro. Sí. La muerte social. Sí, sí. Y una cosa que creo que es muy importante decir del papel que tienen los supervivientes también es el poder explicar a la sociedad en general no solo cómo se pueden sentir, sino también qué es lo que les viene bien. Porque hay confusión. Claro. No hemos aprendido a tratar con personas supervivientes por suicidio. Entonces da como mucho pánico, mucho miedo a preguntar qué tal por si le haces sufrir. No es mala fe, sino es un no saber, ¿no? Un pensar o un saber erróneo. Un pensar que cuando te hablen de tu ser querido tú te vas a romper. No, ya estás roto. Claro. Ya estás roto. Entonces, el hecho de hablar de hablar de una determinada manera, el no cruzarte de acera, en fin, hay mucho que la sociedad general debería aprender para apoyar a estas personas supervivientes, ¿no? Como se hace con otros duelos. Claro, como se hace con exactamente. otros duelos. Nos quedamos sin tiempo, se nos terminó el programa, Martina. Se nos terminó el programa, Vamos pero... a invitar para Sí. la jornada del sábado. Exactamente, justo eso iba a ser, recordarles que este evento se va a estar llevando a cabo el sábado 26 de abril de 9 a 4:30 de la tarde y va a ser en el espacio Colabora que queda en Arenal Grande entre Avenida Uruguay y Mercedes y las personas se tienen que inscribir, así que en la web les vamos a dejar el link de la inscripción o si no nos lo pueden pedir por WhatsApp y yo se los envío. Cristina, Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por poner el tema. Y también siempre que hablamos de estos temas, es bueno saber que hay una línea de teléfono habilitada para toda la población, que es el 0800-0767, para aquellos que quizá lo están pensando o están en un momento muy, muy, muy doloroso y no ven la salida. Reiteramos el teléfono. 0800-0767. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. vosotros. Nos vamos, Martina. Nos vamos, pero nos reencontramos mañana, 6:30. Tempranito, por supuesto, y ya siguen con Nada que Perder.